Buenos días, Shalom, Boker Tov a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a su canal, un shofar de Yahweh para el mundo, un shofar de Yod Hei Vah Hei para el mundo. Y estamos transmitiendo aquí en vivo, como siempre en cada Shabbat, para llevarles a cabo el resumen del comentario de las parashá. Hoy veremos la 36, Be'a Halotja, que significa cuando enciendas. Esta es una parashá, una lección que cada semana nosotros la llevamos estudiando. Cabe mencionar que estas vienen estudiándose desde Moisés, desde los tiempos de Moshe para acá. Y estas parashá nos llevan a entender de una forma completa, de una forma sistemática, lo que tiene que ver la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, como los conocemos. Pero eso no quiere decir que dejemos a un lado los demás, al contrario. Los libros del Nuevo Testamento que conocemos como el Brit Hadashah hacen mención de lo que es la Torah. Los profetas, los Nabín hablaban, los Sheliahim, los apóstoles y nuestro mismo Mashiach, Yahshua HaMashiach, hablaban de la Torah. Recuerden pasajes como cuando él dice: fue dicho por Moisés y los profetas esto y aquello, que Mashiach Yahshua hace referencia. Y el mismo Mashiach Yahshua HaMashiach hace mención de que él acostumbraba a ir en los Shabbats precisamente a escuchar las parashas. En el Evangelio de Lucas lo dice en los primeros capítulos, pero bueno, usted lo puede ver ahí. Pero bueno, una cosa interesante que en esta parashá nos arroja desde luego varios temas. Del capítulo 8 al capítulo 12 son 4 capítulos en los que nos hace mención del candelero de oro, cómo fue hecho, cómo se le instruyó a Moshe, cómo debía de prenderlo, la consagración de los levitas, como celebración del Pesach, y también nos hace mención del Pesach Shemini, el segundo Pesach, que aquellos que por cuestiones de que estuvieron impuros, porque se dio el caso de que algunos no pudieron festejarlo porque agarraron cadáveres, ellos se les dio la oportunidad de hacerlo hasta el segundo mes, el día 14 igual. Pero aquí nos dice en el versículo 13 las excepciones. Aquí se los voy a leer la pechita, el capítulo 9. Pero cuando un hombre que esté limpio y no ande, es en el 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de ustedes que se contamine o ande de viaje en un lugar distante o en sus campos podrá celebrar el Pesach a Yahweh. Lo celebrarán al atardecer del día 14 del segundo mes. Lo comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Aquí se habla en estos casos. Y en el versículo 13 da la advertencia de que aquellos que pudiéndolo hacerlo, que no anduvieron de viaje, no se contaminaron, pero pudieron haberlo celebrado el primer mes, ahí había esta sanción, que ellos iban a recibir un castigo en el versículo 13. Bueno, esta parashá nos sigue hablando de cómo nuestro Padre Yahweh, al momento en la nube, cuando se levantaba, el pueblo caminaba, y donde la nube se quedaba ahí, o cuando de noche también se nos hace mención que cuando se levantaban, ellos se levantaban, y donde se quedaban en esa columna de fuego, ahí se quedaban. Nos habla de la mención de 2 trompetas que nuestro Padre Yahweh le menciona a Moshe, 2 trompetas que los hijos de Aarón iban a tocar, 2 trompetas de plata, en las que ellos iban a sonar en los Rosh Hodesh, dice en el versículo 10, en el día de regocijo, es decir, en el primer día de sus meses. En el Rosh Hodesh es de vital importancia el Rosh Hodesh, a un nivel como el Shabbat. Entonces decir de no festejarlo también ese es un grave error. Pero aquí estas trompetas eran sonadas para la anunciación del festejo del Rosh Hodesh. En las fiestas también, cuando el pueblo iba a ser levantado, iba a acampar a otro lado, o también cuando iba simplemente sonaban esas trompetas cuando se convocaba a los principales de las tribus, y bueno, o cuando iban a la guerra también. El sonar de las trompetas era similar al del shofar, como los que yo tengo aquí que son
de animalito, que se hacen, pueden ser de carnero, de chivo o también de un antílope. Debe de ser de un animal limpio, un animal kosher. Entonces estos sonidos, cuando dice aquí, pero si van a la guerra, en el versículo 9, tocarán las trompetas estruendosamente. Eso quiere decir ta 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 ta. O sea, eso era un sonido que se hacía para ir a la guerra. O también ta 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 ta, cuando un campamento se levantaba, perdón, el campamento se levantaba y tenían que marchar las tribus, ¿verdad? O se tonaba cuando se tocaba una sola vez. En el versículo 4 nos dice: se reunirán ante mí los príncipes de los jefes de millares de Israel. ¡Turut! Sonaba la trompeta de plata y tenían que presentarse. Como vemos aquí, las trompetas no solamente eran para llevar una logística, un orden, cuando acampaban o se iban, sino también cuando eran convocados por nuestro Padre Yahweh, o no se diga cuando iban a la guerra. Entonces, como vemos, nosotros tenemos un Elohé de organización, un Elohé pues que ama eso y que lo estableció. Entonces, o también como vemos cuando se convocaba las Madín, por eso nosotros en cada Shabbat, en cada Rosh Chodesh y en todas las Madín sonamos los shofares, las trompetas. Pero bueno, esta parashá nos sigue hablando de cómo el pueblo se quejó un par de ocasiones, a tal grado que nuestro Padre Yahweh dice en el versículo, capítulo 11, que cuando el pueblo comenzó a quejarse amargamente, estaban fastidiados, estaban mal, pues, el pueblo. Dice, y escuchó Yahweh la ira de ellos, escuchó al pueblo y descendió fuego alrededor de todo el campamento. En el capítulo 1 lo dice. Y después nos habla también de que algunos de aquellos extranjeros que habían salido de Egipto con el pueblo de Israel, pero pues que estaban con el pueblo, vaya, ellos empezaron a influir y también volverse a quejar, de tal forma por el alimento. Se empezaron a quejar del maná, empezaron a influir a todo el pueblo para que se quejara, y nos dice todo en este capítulo del 11 adelante. Ellos empezaron a decir: recordemos el pescado que nos comíamos en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora aquí en nuestra alma se fatiga, no hay nada sino solamente este maná. Hermanos, no era cierto, ellos tenían sus ganados, tenían que comer, pero bueno, ahí es otra cosa que vamos a ver, que la codicia. Pero nuestro Abacadosh, por no comer sus animalitos y yo entiendo querían conservar algunos para pues sacar de ahí pues leche y otras cosas, ¿no? Pero ellos pudieran haber comido y no solamente quejarse del maná, que nos lo describe en el versículo 7, que era como una semillita de cilantro con un aspecto así aperlado, me imagino muy muy bonito, y muy sabroso, hermanos. Nos habla del sabor que era, tenía el sabor amasado con pan con aceite, nos dice en el versículo 8. Y aquí se nos habla que nuestro Padre Yahweh mandó traer del mar, trajo las codornices al campamento, y era tanta la codicia y la ambición de estas personas que toda la noche hasta la mañana estuvieron agarrando. O sea que agarraron de más, y nos dice en el versículo 34 y puso el nombre en aquel lugar Kiriot Jarbá, pues ahí enterraron a los del pueblo por haber sido codiciosos. Entonces, por haber codiciado tanto, hermanos, por haber agarrado más de lo debido, aquí nuestro Abacadosh les trajo un juicio, hermanos. Siempre a todos los pecados van a traer un juicio, y esta no fue la excepción. Imagínense, tanta fue la codicia, hermanos, que los hizo caer. Es como hoy en día, hermanos, vivimos un mundo bien codicioso, que lo que hace es que controla a la gente y no la hace ver las cosas bien, hermanos. La codicia no es sana. Bueno, y Miriam, en el capítulo 12 se nos habla cómo ella y Aarón murmuraron con Moshe, y lo vamos a ver más en detalle, cómo los celos hicieron hacer por el poder que Moshe ostentaba, a tal grado que dijeron: no, ¿a poco Aarón nada más, nuestro Padre Celestial, habla con Moisés, sino que también con nosotros? Y no le gustó a nuestro Padre Yahweh escuchar esto, menos también que empezaron a murmurar de la mujer de Moshe, de la Cusita.
y vamos a ver quién era esta. Algunos dicen que era una segunda mujer y no, hermanos. Y les vamos a mostrar aquí que lo que dice en Wikipedia, si no usted lo puede ver, de dónde eran los cusitas en aquel tiempo, porque ocupaban lo que es la región de África y la región de Arabia, y lo que es Madián. Recordemos que Moshe fue a vivir con Jethro y allí en Madián se casó con Séfora, pues hermanos, era la región de Cus. Entonces, pero la mujer cusita, la mujer de Moshe, obviamente, hermanos, no era una israelita. La región de Cush era atribuida a lo que es la parte sur de Egipto, que era Etiopía. Entonces, obviamente empezaron a hacer esos comentarios, no me gusta decirlos, pero despectivos, desagradables, racistas de Moshe, pero de su esposa, pero lo que bien querían hacer es atacar a Moshe, su autoridad, y por eso nuestro padre Yahweh castigó a Miriam 7 días fuera del campamento y con la lepra. Miren, vamos a orar y vamos a entrar al estudio. Va a ser muy breve, pero sí les voy a traer información por ahí. Y muchas gracias por permanecer en el canal, a todos que están suscritos y a aquellos que nos miran y que aquellos que nos ayudan a difundir estos videos. Recordemos que este es un canal no enfocado a lucro ni a ninguna otra cosa. Es un canal enfocado para hablar de Torah, y lo único que pido aquí son tus oraciones y que me ayudes a difundir estos videos para Shalom, para bendición de más almas que lleguen al conocimiento de la Torah, porque el estar en la Torah es bendición y va de por medio nuestra estancia eterna prevaleciendo, siempre y cuando prevalezcas guardando los mandamientos y en la fe en el Mashiach. Oremos. Padre amado, te damos toda Rabá en esta mañana de Shabbat. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, shehigiano, behiano, peigiano, ranmach Hashem. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del Universo, que nos bendices y que nos das, Padre, la vida hasta estas instancias de Shabbat. Ayúdanos que el Ruach HaKodesh nos ayude a entrar al conocimiento de toda verdad. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach te damos toda Rabá. Gracias. Amén y amén. Bien, entonces vayamos al estudio. Les recomiendo que lean previamente, le pongan aquí pausa al video y lean de los capítulos del 8 al 12 del libro de Números, que es Bemidbar. Bueno, nos vemos ahorita, luego. Aquí estamos. Aquí les pongo la Parashá 36. Gracias a los hermanos y hermanas que nos ponen a disposición su material para poder a su vez bendecir a otros con este material. La Parashá 36, Behalotha, que se traduce cuando enciendas, porción de la Torah número 36, capítulos del 8 al 12 prácticamente. Y esperando que ya hayan leído lo anterior, si no, pues de todos modos es entendible, pero para que usted entienda más en detalle, qué mejor que lo lea previamente. Pero vamos a ver aquí. Esta parasha tiene varios temas, como lo mencionamos. Moshe debía dar a Aarón la instrucción de encender las lámparas de la menorá, las cuales debían alumbrar hacia adelante. Las lámparas se refiere a estas que son 7. Y el número 7 tiene un número, trae por medio lo completo, la perfección. 7 días, ¿sí? 7 Moadim principales de Levítico 23, etcétera, 7 juicios, 7 copas, etcétera, etcétera. El 7 tiene siempre significado. Esta menorá era hecha de una sola pieza. Usted lo pudo haber leído en el capítulo 8, que era de una sola pieza y de oro. Pesaba un talento, que eran como unos 34 kilos, algo así, tengo entendido. Usted lo puede investigar, si no déjeme comentarios si lo quiere poner por aquí. Bueno, esta es una figura, esta es la que estaba dentro del lugar santo, ¿sí? La menorá, que a su vez estaba enfrente de la mesa de los panes. Lo hemos visto en otras parashá. Esta es la figura de que la luz de la Torah nos muestra el camino que en adelante debemos recorrer. Hermanos, Torah viene de Or, que es luz. Entonces aquí precisamente la lámpara es como la luz, el camino que nos traza para caminar en lo espiritual, en las cosas de nuestro Abacadosh. Entonces esta es la figura de la luz. Bueno,
También se le ordenó hacer expiación por los levín o los levitas, para lo cual debía ser que ellos se afeitaran todo el cuerpo. Lo vimos de que le dijo Moshe a Aarón, llévalos y lávalos, y luego tienen que pasar navaja, es decir, quitarles, depilarlos completamente. Dice aquí, para lo cual debían hacer que ellos se afeitaran todo el cuerpo y purificaran sus vestidos. Deberían hacer que los levitas se acercaran delante del Eterno con su ofrenda. Recordemos que presentaban la ofrenda por su pecado y la ofrenda de holocausto, una por expiación y otra de holocausto. Entonces, esto era importante, todo lo que se tenía que hacer. Creo que ya lo habíamos visto en otras parashá. Los Bene Israel o los hijos de Israel pondrían sus manos sobre los levitas. Los demás hijos de Israel ponían las manos sobre estos levitas porque ellos eran testigos de que ellos iban a ser purificados, lavados para desempeñar ese ministerio de sacerdocio espiritual y ayudar a que el pueblo de Israel se mantuviera en las condiciones espirituales. Bueno, los hijos de Israel estaban ahí con ellos, pusieron sus manos estos sobre sus ofrendas para poder dar oficialidad a su servicio. Los levitas o levín serían dedicados al Eterno en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Lo mencionamos en la parashá pasada, en la lección pasada, que antes de que el pueblo incurriera en la idolatría, todos los primogénitos y los animalitos pertenecían a nuestro abacados. Pero a raíz de eso, ¿por qué los levitas fueron adoptados en especial por nuestro padre Yahweh? Aquí lo dice, porque ellos fueron los únicos que no se contaminaron en ese culto idolátrico, y nuestro abacados desde ahí los empezó los adoptó, y los preparó, los puso ante los demás israelitas como su pueblo para oficiar en las cosas espirituales y en la enseñanza. Ellos tenían, aparte de ministrar, también el de enseñar la Torah al pueblo. Los levín serían dedicados al Eterno en lugar de los primogénitos. Los levín o los levitas obedecieron todas las instrucciones y se les demandó comenzar su servicio a los 25 años y terminarlo a los 50. Y esto usted lo puede ver en el versículo 8, capítulo 8 del versículo del 24 en adelante. Y bueno, esta parashá nos trae este tema. Bueno, dice, aunque los levín eran personas con mayor kedushá o santidad, también cometían faltas y deben de ser expiados. Es decir, hermano, siempre son humanos y pueden fallar. Por eso ellos también tenían que hacer sus sacrificios, hermanos. ¿Y qué es lo que ellos presentaban? Un novillo, un becerrito y también una ofrenda de harina, dice aquí. Bueno, se ordenó celebrar Pesach, ya entramos al otro tema, en el capítulo 9. Se les ordenó celebrar el Pesach, sabemos que era el 14 del primer mes, lo cual fue realizado en el segundo año, es el día 14 del primer mes. Esto es lo que, bajo las condiciones que yo les mencioné, se llama Pesach Shemini, el segundo, que por cuestiones de que anduvieran de viaje fuera de sus campos, habían tocado un muerto o no estaban listos, entonces ellos podían celebrarlo el segundo mes. Pero aquellos que pudieran haber participado y no lo hicieron, ahí sí había un castigo. Lo cual dice aquí, sigo leyendo, lo cual fue realizado en el segundo año del 14 del mes, entre las 2 tardes, dado que había varias personas que estaban impuras y no pudieron celebrar la fiesta. Preguntaron a Moshe por qué ellos no podían celebrar el Pesach. Moshe consultó al Eterno, a Yahweh, quien para estos casos ordenó celebrar el Pesach el día 14 del segundo mes. Quien pudiendo, ojo, aquí lo que le mencionamos, celebrar el Pesach, quien pudiendo haberlo hecho y no lo hiciera, sería cortado de su pueblo. Todo extranjero que residiera entre los hijos de Israel debía celebrar la fiesta del Pesach. Hermanos, es como esto es bien importante, y esto está en el versículo 13 del capítulo 9. Aunque la celebración de la fiesta, dice aquí, una cosa interesante lo que nos dice, aunque la celebración de la fiesta en el segundo mes no reviste la misma solemnidad de la que se celebra en el primer mes, o sea, que aunque lo celebraran en el segundo mes no tenía la misma solemnidad. Vale pena tener en cuenta que es bueno participar en ella. Esto nos muestra la importancia de la fiesta del Pesach, que nos recuerda la salida de Misraim.
o la salida de Egipto, la libertad de la esclavitud de Egipto hacia adelante como una nación libre. Uno de los eventos más importantes de la historia de nuestro pueblo, pero Israel, pero también en gran manera nos recuerda la obra expiatoria de Yeshua, quien con su sangre expió nuestros pecados intencionales. Y bueno, seguimos. Cuando se erigió el Mishkan, el templo o el tabernáculo, la nube lo cubrió. En la noche tenía la apariencia de fuego, una columna de fuego, pero cada vez que la nube se alzaba, el pueblo partía del lugar. Mientras la nube estuviera sobre el Mishkan, el pueblo permanecía allí. Se levantaba y se iban. Se paraba y acampaban. Es decir, ¿quién iba mandando? ¿Dónde iban estando? Nuestro Padre Celestial, hermanos. Es como hoy en día. Nosotros tenemos no que andar caminando conforme a como nosotros queremos por este mundo, sino que nosotros debemos de ir caminando conforme a las instrucciones que nuestro Padre Yahweh nos da, ¿sí? Haciendo, practicando, poniendo por obra cada uno de sus mandamientos y alejándonos de aquellas cosas que nosotros sabemos que no le agradan a Él. Porque cabe mencionar que vivimos en un mundo que cada día es más aborrecible a la Torah, un mundo que no es receptivo a la Torah, un mundo que lo que quiere es vivir conforme a sus instrucciones, sus reglas y no conforme a la misma Torah. Y es por eso que, hermanos, el mundo está perdido, aún en las religiones, ellos no se guían conforme a la Torah. Las religiones se están guiando conforme a lo que los hombres dicen. Y eso es muy, muy lamentable porque hay mucha gente que está sinceramente equivocada como su servidor. Yo por años también lo anduve. Bueno, cuando la nube cubrió el Mishkan, mostró la complacencia del Eterno por la labor realizada en cuanto a la elaboración de este santuario. En nuestras vidas debemos procurar que Yahweh muestre su complacencia en nuestras obras, por pequeñas que parezcan a los ojos de los hombres. Es decir, hermanos, el hecho de que usted y yo estemos haciendo cosas buenas que le agradan a nuestro Abacadosh, a Él le da un motivo de orgullo y de satisfacción y nuestro Abacadosh nos bendice. El Eterno ordenó a Moshe elaborar 2 trompetas de plata que sirvieran para congregar a los de Israel, los hijos de Israel, en torno a la tienda de reunión, a donde se reunían el pueblo. Si solo el tabernáculo era el centro de adoración y el centro de reunión, de congregación, ¿sí? Porque recordemos, como se lo mencioné en la parashá pasada, el lugar estratégico donde estaban Moshe y Aarón, que Moshe, el caudillo principal, el dirigente, el patriarca principal, él era el que recibía directamente la información de nuestro Abacadosh y la pasaba precisamente al pueblo. Entonces, todo el pueblo se centraba precisamente alrededor del Mishkan. Si solo se escuchara el toque de una de ellas y la trompeta sonara una sola vez, ¡tat!, se reunían los principales de Israel. Cuando hubiera un sonido de alarma, ¡tat, tat, 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 tat!, no, esto se movería toda la congregación de Israel. Si no hubiera sonido de alarma, solo sería reunir la congregación. Las trompetas serían tocadas por los hijos de Israel para salir a la guerra. Habría un sonido de alarma en los días de la fiesta. En Rosh Hodesh, Rosh Hodesh es los primeros meses, se tocaría las trompetas sobre los ájalos. Permítanme aquí, yo no soy muy experto. Mi esposa es la que generalmente es la que toca el shofar. Cuando se sonaba una sola vez es para congregar a los príncipes y bueno, algo así. Permítanme, a ver si lo puedo hacer sonar. Algo así, pero más. Si se tocaba 9 veces es para levantar el campamento, empezar Judá, luego el que sigue era Rubén, luego Dan y luego Efraín, o cuando iban a la guerra. 9 sonidos, 9 toquidos. Esto era precisamente, para otra vez mejor le voy a pedir a mi esposa que lo toque bien. Pero
estos nuevos eran de alarma, guerra o alarma. Nos invaden, atacamos, ¿sí? Y esto nos dice aquí que se tocaba también en los días de fiesta, en Shabbat y en Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, Rosh y cabeza de mes, se tocaban las trompetas. Bueno, entonces aquí vemos estas trompetas. Estas eran las trompetas de plata, símbolo de la humildad, pero estas tenían la misma clave de tocarlas, era lo mismo con lo que se tocaba aquí. Es decir, se tocaba el terúa, que era la alarma, ta 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 ta, ta seguido 9. También se usaban estas trompetas de plata para convocar, repito, una vez también lo tocaban, etcétera. Entonces, hermanos, había otros sonidos, pero está el shevarim y el gadolá también, shevarim gadolá también. Una vez se los mostré en otro video, pero bueno. Aquí estas trompetas, hermanos. En el segundo, o sea, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó y los israelitas partieron según el orden establecido, cada tribu liderada por su jefe y portando su bandera, su degel respectivo. Los levitas marchaban, a una vez estaban listos los objetos de ellos que debían transportar. Moshe pidió que su suegro, y aquí también es otro punto, marchaban y marchaban, pero aquí su suegro Yetro estaba con él, y Moshe le pidió que se quedara con su pueblo, ya que él conocía los lugares en que quedaría el pueblo, pero este insistió en ir a su parentela. Una cosa interesante, hermanos, yo estaba viendo aquí, y déjenme buscárselo aquí, cuando Moshe trató de decirle a su suegro que se quedara, porque él conocía los lugares en que ellos podían acampar. Hermanos, nuestro Padre Yahweh, él, qué mejor guía que nuestro Abacadosh. Yo no sé si también por eso nuestro Padre Yahweh permitió que Yetro no se quedara, porque Moshe lo respetaba mucho, seguía los consejos de él, lo veía como un padre, aunque Yetro era una persona muy sabia. Yetro, que significa excelencia, ya lo hemos visto, es un título, pero su nombre era Reuel, que significa el amigo de Yahweh. Entonces Reuel o Yetro le dijo a Moshe, no, yo me voy a mi casa, sigue adelante, bendiciones, etcétera. Pero Moshe, pues no, creo que no le insistió de más. Pero qué mejor guía, vuelvo al punto, que nuestro Abacadosh le decía a Moshe, aquí te vas a poner. Y no que Moshe le dijera a Reuel o a Yetro, aquí, o que Yetro le dijera a Moisés, creo que aquí este es un lugar muy estratégico, muy seguro para que, etcétera, etcétera. O sea, si Yetro estuviera ahí, pudiera haber intervenido y pudiera haber creado conflictos entre Moshe y nuestro Abacadosh. Este es mi comentario personal, ¿sí? Porque Moshe le dijo, tú conoces estos lugares, dice aquí, pero él contestó, dice aquí en el versículo 29, dijo Moshe, hijo del Almanita, suegro de Moshe, nosotros marchamos al lugar del cual Yahweh ha dicho, a ustedes les entregaré, ven con nosotros y te haremos bien. Pues Yahweh ha prometido bien a Israel, pero él le contestó, no iré, sino que partiré a mi tienda, le dice Yetro, donde así. Y Moshe le dijo de nuevo, no nos abandones, porque tú conoces los lugares donde podremos acampar en el desierto y serás nuestros ojos. ¿Dónde estaba aquí Moshe? Aquí yo veo sí un punto así como, pues qué mejor guía que nuestro Padre Celestial nos diga que aquí, ¿por qué depender de Yetro? Y tú vas con nosotros, el bien que Yahweh nos haga, te lo haremos a ti, le dice. Pero bueno, aquí se separaron. Pero este es algo que por tiempo, miren, que tengo estudiando la escritura, no había visto este detalle. Entonces, hermanos, yo siento que aquí por eso nuestro Padre Yahweh permitió que Yetro se fuera a su casa, porque así Moshe iba a depender más de ella, nuestro Padre Yahweh, su dirección, donde le dijera dónde acampar y dónde no, que de estar dependiendo más del hombre. Nosotros debemos de estar dependiendo de nuestro Abacadosh y no tanto de lo que el hombre nos diga,
por muy inteligentes o por muy sabios que sean. Espero que esté entendido esto. Bueno, después de este relato vienen dos versículos que los sabios aquí Israel consideran como un solo libro. Bemidbar, cuando el arca se movía, Moshe decía: levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos y huyen de la presencia a los que te aborrecen. Y cuando el arca se detenía, decía: vuelve, oh Eterno, a los millares y millares de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pueblo se levantaba en la logística que seguían, el arca, cuando era ya transportada, Moshe decía estas palabras: levántate, levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos y huyen de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca ya llegaba al sitio donde iban a acampar, se detenía, decía: vuelve, oh Eterno, a los millares de Israel. Bueno, y aquí entramos a la parte negativa, el pueblo quejoso. Hermanos, qué feas son las quejas, ¿verdad? Es tremendo. No debemos de quejarnos tantos, hermanos, aun por mínimos detalles que a veces nos quejamos. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué aquello! O ¡ay, que! No se diga peor cuando uno se queja con el prójimo, ¿verdad? Pero hermano, las quejas no son buenas. Pero bueno, dice, el pueblo aquí se quejó y la ira del Eterno hizo bajar fuego y consumió una parte del campamento. Aquí nos dice en la escritura que en el versículo que fuego cayó alrededor, a los alrededores del campamento. Versículo 1, capítulo 11. Tabera se le llamó, dice en hebreo. El pueblo deseó comer carne, esta es otra. Recordando que lo que comía en Egipto, ellos decían: no, comíamos pescado, comíamos pepinos. Bueno, aquí ¿quiénes fueron los que pudieron? Y yo decía: pero ¿cómo los israelitas estaban divagando tanto en el calor que pensaban que comían eso? Ya lo pensé, hermanos, muy bien. Y como dice aquí en el versículo, se los mencioné, dice: y una multitud, versículo 4, y una multitud de extranjeros, capítulo 11 del Números 11:4, y una multitud de extranjeros que se mezcló entre ellos tenía un apetito insaciable, es decir, que había mucha glotonería, hermanos. Y ellos empezaron a influir a los israelitas. Recordemos que en el pueblo no solamente salieron israelitas, sino salieron personas extranjeros que eran afines, otros simpatizantes y otros verdaderos creyentes de Israel. Entonces unos de ellos empezaron por su hambre y por su situación, que ellos a lo mejor sí comían esto. Si eran personas que venían de una clase en Egipto mejor y que tenían oportunidades para comer mejor, pues obviamente ellos sí podían comer esto. El que nos dice que comían el pescado, que comían pepinos, que podían comer puerros, cebollas, melones, frutas, ajos, etcétera, etcétera. Entonces, pero ellos empezaron a crear motivar esa queja que redundó a otra situación, a despreciar el maná, hermanos, el pan del cielo. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Padre Yahweh? Aquí también les cayó otro. Si en el primero, por las quejas que venían en el desierto, se incendió alrededor del campamento, lo dice en el versículo 4, el pueblo dice aquí deseó comer carne, recordando que lo que comió en Israel, y considerando insuficiente el maná que recibió, decir que quejas del maná. Una vez más se encendió la ira del Eterno. Por segunda vez Moshe clamó por la carga del pueblo, que le era muy pesada. Aquí vemos cómo Moshe empezó a sentir el peso, hermanos, la presión, el agobio que el pueblo le estaba causando, a tal grado que ya le dice a nuestro Padre Yahweh: ¿a poco yo los parí? Dice: si vas a tratar así conmigo, le dijo Moshe en su desesperación, quítame la vida. Pero nuestro Padre Yahweh le dijo: no, mira, reúne 70 personas a los cuales le voy a impartir también de tu cobertura, de tu, dice aquí, espíritu, del espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos, versículo 17, para que te ayuden a llevar esta carga. Y fue así, hermanos, que pasó. Le apoyaron sí a Moshe, pero aún así la labor era muy cara. Y bueno, una de las cosas que estos ancianos, al momento en que se les impartió de este espíritu de Moshe, dice que empezaron ellos a profetizar.
versículo 25. Y aquí vemos una situación con Oseías, que conocemos como Josué, que después vio por otro rumbo a dos personas, uno de ellos era Eldad y el otro Meirad, nos dice aquí en el versículo 26, a tal grado que fue y le dijo a Moisés, oye Moisés, mira, así en forma de celos, le dijo, ¿cómo corrió a informarle? En el versículo 27 Josué le dice aquí, corrió a informarle a Moisés y dijo, Eldad y Meirad están ahora profetizando en el campamento. Entonces Oseías dijo de Nun, siervo de Moisés, desde su juventud intervino diciéndole, mi señor Moisés, deténlos. Le dijo, no. O sea, Moisés le dijo, ojalá bueno fuera que todos estuvieran hablando de nuestro Padre Yahweh para que no hubiera estas quejas, estos problemas que se están dando. Hermanos, es como hoy en día, mientras más nosotros nos alejamos de la relación que tenemos con nuestro Abacadosh, nos hacemos quejosos, empezamos a ver problemas, los vemos más grandes que nos agobian a tal grado que nos pueden hacer perder nuestro camino de fe, nuestro camino de santidad y nuestro camino en una relación hermosa con nuestro Padre Yahweh. Pero mientras caminamos en el camino de la Torah, los problemas que vengan, hermanos, nuestro Padre Yahweh va a ayudarnos a que estos problemas redunden en grandes bendiciones. Por eso nos debemos de centrar nuestras vidas en nuestro Abacadosh y dejarle a Él que Él nos dirija y que Él se encargue de nuestras vidas, aún de nuestros problemas y de las situaciones que estemos pasando. Porque si nosotros seguimos en fe, seguimos pensando que nuestro Abacadosh, y no solo pensando ni sintiéndolo, sino convencidos de que nuestro Abacadosh está con nosotros dirigiendo nuestra vida, nuestros pasos, nuestra vida va a ser una vida de shalom, de mucha bendición. Pero el pueblo, vemos cómo el pueblo, por la queja que manifestaba, su corazón estaba pero muy lejos de Torah, muy lejos de tener una relación buena con nuestro Abacadosh. Aquí es lo que quiero llegar. Si usted quiere tener una relación muy especial, una relación hermosa, buena con nuestro Abacadosh, manténganse en la Torah y las cosas, los problemas que vengan, verá que no le van a hacer que se aparte del camino ni que empiece uno a quejarse, porque las quejas ante los ojos de nuestro Abacadosh son molestas. Bueno, el Eterno le respondió que Él daría de su espíritu, le respondió a Moshe, porque Moshe le dijo, quítame la vida, pero le dijo, no, que le iba a dar de su espíritu a 70 varones para que le ayudaran a llevar la carga, y además enviaría tanta gente, que enviaría tanta carne que la aborrecerían. Un viento trajo muchas codornices y el pueblo comenzó a comer, pero muchos de ellos fueron muertos de plaga por causa de su codicia, porque estas personas empezaron, dice aquí, miren, en el versículo, déjenlo ver aquí, versículo 32 del capítulo 11, por lo cual el pueblo permaneció levantándose todo aquel día, toda la noche y todo el siguiente, recogieron codornices. El que recogió menos, dice que eran 10 homers, y las tendieron sobre sí alrededor del campamento. Pero cuando la carne, dice, no estaba entre sus dientes, ni la ingirieron, dice que el furor de Yahweh contra el pueblo vino, y Yahweh hirió al pueblo con una plaga muy grande, y puso por aquel nombre Kiriot Hartabá, por haber sido codiciosos. Y es lo que estamos hablando, hermanos. Una persona codiciosa siempre va a querer ambicionar, querer más de lo que necesita, codiciar más a tal grado de fijarse en el prójimo y querer más y más, a tal grado, hermanos, que su misma codicia pues lo echa a perder. Y aquí vemos eso, hermanos, miren, cuando nuestro Padre Yahweh mandó estas codornices para alimentar al pueblo quejumbroso. Bueno, y esta es una ilustración, de verdad, que la que podemos ver. Bueno, aunque el pueblo contaba con muchas posibilidades de comer, y yo les vuelvo a repetir, ellos contaban con ganado, pues llevaban consigo aquí mucho ganado. En este caso expresó inconformidad con Yahweh el Eterno, quien de todas formas envió comida, mostrando las codornices
que siempre tuvo buen cuidado de velar por el bienestar de su pueblo. Siempre debemos de ser agradecidos en todo con nuestro Padre Yahweh, porque esta es la voluntad de Yahweh. Además, ello fortalece nuestro carácter y hace crecer nuestra humildad. Miriam, y aquí entramos a otro punto. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe, siendo este el más manso de todos los hombres. El Eterno les hizo salir de la tienda de reunión y les dijo que solo con Moshe hablaría cara a cara. Y bueno, este pasaje, hermanos, sí es bueno. Vamos a ver aquí en la Biblia paralela. Ay, han de disculpar nuevamente aquí. Bien, en el capítulo 12. Capítulo 12, aquí estamos en la derecha, la Reina Valera. Pero bueno, aquí dice: Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope. Aquí nos habla de la cusita, ¿sí? Mujer etíope. Uno puede decir, y es aquí, hermanos, se han hablado tantas cosas de que Moshe pudo tener otra mujer, o que se casó con una princesa, pero nunca intimó con ella, siempre fue de una sola mujer. Sípora, hacen ver de que Sípora y otras, la cusita eran otra mujer. Pero hermanos, cuando la Biblia se nos habla, por eso es importante entender esto. Y que Cus, en aquel tiempo, el reino de Cus involucraba, o la región de Cus involucraba Etiopía y lo que es la parte de Arabia, de donde está Madián. Entonces, cuando Miriam hace con Aarón, hace ese rumor de que la mujer cusita, pues hermanos, se está refiriendo probablemente a una mujer que aunque era de Madián, pero Madián pertenecía a esa región de Cus. Y podemos ver esto, hermanos, que también ese comentario que trajo a colación Miriam con Moshe pudo haber sido un comentario que, producto de celos, producto de pues algo despectivo, no sé, también pudiera ser algo racista, en el sentido de decir, ¿por qué no eligió a una israelí, una mujer de una tez de color más blanca, de otras facciones, qué sé yo? Pero eso que hizo Miriam, hermanos, fue como un acto de celos junto con Aarón para atacar la autoridad de Moshe. Por eso nuestro Padre Yahweh intervino a tal grado que les dijo que era un siervo, el más humilde de todos, y por consecuencia Miriam tuvo que estar fuera del campamento con lepra 7 días. Bueno, aquí no lo dice. Pero vamos a ver aquí Etiopía, hermanos, para darle sustento a lo que yo les estaba diciendo. Miren, aquí, Cus, aquí lo saqué de Wikipedia, ¿sí? Cus o Cush. En el hebreo bíblico es la lengua semítica de la familia afroasiática, hablada, escrita y leída. Bueno, aquí ya. Fue, según la Biblia, ¿sí?, el hijo mayor de Cam. Y esto sí lo dice. Fue el hijo mayor Cus, el hijo mayor de Cam, nieto de Noé y hermano de Misraim, Egipto. Aquí, Misraim. Voy a hacer un poquito más aquí. Aquí se nos ve en el mapa, ¿sí? Misraim es el nombre hebreo arameo de la tierra de Egipto, con el sufijo, etcétera, etcétera. Aquí, ¿sí? Egipto está acá, y Cush, aquí lo podemos ver, está en chico, pero esta región de Cush, hermanos, abarcaba esta parte, donde estaba Madián. Madián era esta parte, ¿sí?, donde vivía Yetro, donde Moshe huyó y se casó con esta Sípora. Bueno, Canaán, dice, y Fut. Fue padre de Seba, Sapta, Ragama y Sapteca. También engendró a Nimrod, mencionado entre los descendientes de Noé, conocido como el primer nombre fuerte de la tierra y valiente cazador delante de Yahweh, Nimrod. Cush es considerado tradicionalmente como el antepasado epónimo del pueblo de la tierra de Cush, un antiguo territorio que se cree estuvo situado en la orilla de ambas del mar, el Mar Rojo. ¿Qué regiones? Lo que es la península arábica y lo que es la parte de África, lo que es Etiopía. Como tal, Cush es identificado, aquí les voy a mostrar, es identificado Cush alternativamente como el reino de Meroe,
aquí está. Es la antigua ciudad de la orilla del río Nilo, a unos 6 kilómetros del noreste de la estación de etcétera, etcétera. Usted lo puede ver. Pero aquí vemos esto, hermanos. Miren. Y la península arábica, aquí está. Esta parte aquí, a ver si no se me borra. Esta parte es África y esta parte Arabia. Esta es la parte donde era Madián. Esta parte y esta parte eran Cush, que estaban aquí entre el Mar Rojo. Pero esta parte es Cush. Entonces cuando se refiere a Sípora, que Moshe fue a Madián, esta parte, pero era parte conocida como Cush. ¿Sí? Cush. Entonces Cush, hermanos, es esta porción. Bueno, entonces esto es lo que yo quería mostrarles, hermanos. Y aquí vemos, miren, las posibilidades. Obviamente, miren, aquí vemos cómo es la mujer cusita. La mujer de Moisés pudo haber sido así, por eso también la crítica despectiva de Miriam, despectiva, racista, que porque él había tomado una mujer así, ¿sí? O miren, también vamos a ver aquí, esta también pudo haber sido de forma así la mujer de Moshe, Sépora, ¿sí? Recordemos que Cush era esa región ocupada, hermanos, pero lo que sí es que ellos eran de una tez más morena, no como las israelitas. Pero entonces, hermanos, esta crítica de Miriam vino a raíz de que Miriam y Aarón sintieron algo de celos, porque nuestro padre Yahweh, miren, además lo vamos a ver aquí. Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe por causa de la mujer etíope. O sea, no que Miriam era de Etiopía, aquí también, aquí dice en la versión Valera, hablaron de Cush, que era Etiopía y lo que es Arabia, esa porción, déjense los vuelvo a poner, por favor, permítanme, esta región, aquí era Cush, Arabia está aquí y África está acá, Etiopía, pero esta era la región de Cush, bueno, con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer cusita, aquí. Ellos dijeron, ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Recordemos que nuestro Abacados ya había hablado con Aarón, y Yahweh los oyó, a Miriam y Aarón, murmurando. Ahora este hombre, Moshe, era muy manso, más que nadie en la tierra. De repente Yahweh le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan fuera, ustedes tres al tabernáculo, a Mishkan. Los tres salieron. Yahweh descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del tabernáculo del testimonio. Él llamó a Aarón y a Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo a ellos, escuchen a lo que yo les digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Yahweh me hago conocido en él, en una visión. Yo hablo con él en su sueño, pero no es de esa forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Es decir, que él hablaba a los profetas en forma como de visión o de sueños. Pero él dice, yo hablo con Moshe cara a cara. Entonces Moshe es más que un profeta. ¿Sí? Haciendo ver de que ustedes qué, pero a Miriam y a Aarón dice, pero no es de esa forma con mi siervo Moshe. No hablo con él por visión o sueño. Hablo con él, dice, con él hablo cara a cara, dice aquí en el 8, y claramente, y no en enigmas. Él ve la imagen de Yahweh. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? Aquí le está diciendo a Miriam y Aarón. La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tierra, Miriam tenía zarat. ¿Qué es aquí? Vamos a ver la lepra. Miriam estaba leprosa como la nieve, dice. Y miró a Aarón y a Miriam y aquí que estaba leprosa. Aarón dijo a Moshe, oh mi señor, por favor, versículo 11, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente o tan tontamente. ¿Sí? Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido, cuando sale de la matriz de su madre. Ya hemos visto imágenes de un leproso cómo su cuerpo se está desintegrando
Cuando una persona muerta está en proceso de putrefacción, hermanos, se ve que la carne está así. Miriam estaba así, pero en vida. Y es por eso que Aarón le ruega a Moshe y para que Moshe rogara a nuestro Kadosh. Y sí, Moshe clamó a Yahweh, te suplico por favor sana. Yahweh, hay una oración que yo he visto que dice, Yahweh el Narrefa Nala, sánala, sana a Miriam. Yahweh respondió a Moshe, si su padre, Amram, hubiera sencillamente escupido en su cara, ¿no se escondería ella de vergüenza 7 días? Es como decir, Moisés, si tu papá no le hubiera escupido a Miriam, si el escupirle era un símbolo de desprecio, hermanos, y a tal grado de que si Miriam hubiera sido escupida por su padre Amram, ella de la vergüenza se ocultaría por 7 días, le dice aquí. Dice, pues en 7 días ella va a estar fuera del campamento leprosa y vendrá cuando ya esté sana y ustedes van a emprender la marcha. Y así, hermanos, nos dice este pasaje. Entonces, ¿cómo vemos, hermanos, cómo los celos muchas veces hacen el celo que sentían Miriam principalmente y que contagió a Aarón y Aarón también se confabuló con ella para atacar a Moshe? Hermanos, el celo los llevó a la crítica. ¿Cómo vemos que el celo es un pecado que puede llevar a más pecados? Como en el caso de Miriam, que de buenas a primeras ese celo que ellos sentían de que como nuestro padre Yahweh hablaba cara a cara con Moshe, cómo era protegido, cómo era bendecido Moshe, ellos lo celaban. Y como no lo tenían, Miriam empezó a atacar a su hermano, desprestigiándolo, hablando mal de el color de su esposa, de su carácter o de alguna otra cosa. Pero tal parece que se refería precisamente a algo despectivo, algo que en lo personal creo que era el racismo, hermanos. Y eso, qué feo, ¿no? Qué tremendo. Y eso, hermanos, ¿qué es lo que hizo que ellos, más bien ella, Miriam, fuera castigada por nuestro abacados? Bueno, dice, déjenme dónde me quedé. Siempre debemos de ser agradecidos. Miriam y Aarón contra Moshe, siendo el más manso de todos, el Eterno les hizo salir de la tienda de reunión, ya lo vimos, y solo con Moshe hablaba cara a cara. Y bueno, aquí vemos esta imagen que nos hace ver cómo Miriam fue sacada del campamento, porque obviamente, recordemos que en la parashá pasada tenían que sacar del campamento a todo leproso, a todo que tuviera una emisión de semen fuera, hermanos, o que tuvieran alguna enfermedad también, todo tenían que sacarlos. Aarón y Miriam fueron confrontados por el Eterno por no haber tenido temor de déjenme recalcar algo que mencioné aquí, que no se vaya no terminé de decir bien. Cuando nuestro padre Yahweh decía, saquen a todo leproso del campamento, a todo aquel que tenga emisiones de semen producto de infecciones, sáquenlo, ¿sí? Tenían que nuestro padre Yahweh tener el campamento limpio, hermanos. Obviamente aquellos que tenían problemas de flujo seminal, era porque también andaban estaban infectados de algo, una enfermedad, podía ser la gonorrea o alguna otra enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, Aarón y Miriam fueron confrontados con el Eterno por no haber tenido temor de hablar contra Moshe. Por ello Miriam fue llena de tzarat, lepra, y Aarón intercedió por ella, pero el Eterno hizo que fuera puesta fuera del campamento por 7 días. Evitemos, dice aquí, hermanos, la enseñanza y el chisme. Ello es sumamente desagradable en la presencia del Eterno, aunque sea propagado por personas que están en una eminencia. O sea, no importa de dónde venga el chisme, si de la persona más pobre como la más alta, o la que no es escuchada en la sociedad, o como aquellos que tienen un cargo en la sociedad, no importa de dónde venga, el chisme no se debe propagar en personas.
dice, ellas son precisamente quienes más deberían de dar el ejemplo, las que están en eminencia. El chisme es algo que degrada el alma de una persona. Debemos tener en cuenta que el chisme tiene un grave problema, y es que aunque sea cierto o no el chisme, va a afectar el alma de quien es objeto de él, y podría incluso causar el efecto de vergüenza. Hermanos, en toda mi vida, hermanos, en mi experiencia, fuera de la iglesia, de las congregaciones cristianas cuando estaba, lo había. Pero hermanos, dentro de las iglesias cristianas, en las que al menos yo puedo decir que en los momentos, cuando yo ministré, perdón que si se molestan conmigo no importa, pero este canal es pensado para decir la verdad, y decir la verdad nos eleva a seguir una vida de Kadosh, de bendición. Pero es cierto lo que dice, hermanos, pero termino aquí. Es tremendo cómo el chisme está en las congregaciones que se dicen de nuestro Padre Eterno. Es tremendo cómo hay gente que está carcomiendo, difundiendo, atacando y sin tener vergüenza. Es tremendo, hermano, es tremendo cómo muchas personas son dañadas por el chisme, cómo nosotros fuimos dañados por el chisme, y no solamente por los feligreses, sino por los de arriba también. Es tremendo, hermanos, cómo se habla mucha lashon hara, lengua venenosa, lengua chismosa, lengua calumniosa. Hermanos, es tremendo. Aquí nuestro Abba Kadosh, él decía en la Torá que no quería que el chisme fuera difundido, la lashon hara, entre el pueblo. Miriam, por andar diciendo y difundiendo eso de la esposa de Moshe por Sépora, le vino esto, hermanos. De manera similar como las candelas, ¿cómo vemos al Mashiach, nuestro Mashiach, en esta parashá? Ya concluyendo, como la menorá se mantenía alumbrada hacia adelante, nuestro Mashiach nos muestra la luz a lo que debemos de obedecer en este mundo, ir hacia adelante. En Salmo 119, Salmo 119, aquí no lo tenía previsto pero déjenme ver aquí. Salmo 119 nos habla, aquí versículo donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara, espero encontrar aquí. Si usted lo sabe, este versículo me lo puede poner aquí. No lo tengo. No lo tengo ahorita, hermanos, pero esto nos debe de mostrar, hermanos, lo que la Torah es. La Torah es una luz, es la luz que nos va a mantener en el camino, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Usted lo puede ver y póngamelo en los comentarios si usted lo tiene. Ahorita, para no entretenerlo más y no cansarlos, pero aquí vamos a dejar, hermanos, esta parashá. O si no, la próxima vez se los voy a decir, se los voy a poner, pero para no entretenernos un poquito más. Y vamos a terminar aquí, hermanos, con el comentario de la parashá. Vamos a terminar con el comentario de la parashá. Espero que haya sido de ayuda y de bendición. Vamos a prepararnos para la oración final. Gracias, Abba Kadosh, Padre eterno, por la bendición de tu Torah. Ayúdanos, Padre, a seguir la luz de tu Torah para no tropezar y para no, Padre, servir al mundo. Padre amado, muchas gracias por esta bendición, por este Shabbat. Bendícenos y guárdanos, a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros y danos de tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén y amén. Bueno, pues nuevamente terminamos con el comentario de la parashá, y primeramente nuestro Abba Kadosh nos dé la bendición de llegar al otro Shabbat para compartir una vez más otra lección, otra sección de la parashá. Que nuestro Abba Kadosh les dé un buen y feliz Shabbat.
Shabbatot.